Bueno, pues buenas tardes. En nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas con expertos, justamente un diálogo con curadores que han trabajado en el museo. Y bueno, pues quiero presentar a Daniel Garza Usabiaga. Él es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es curador independiente y también director artístico de la Bienal FEMSA. Bienvenido y bueno, muchas gracias por participar y por estar aquí en Monterrey a través de esta plataforma digital. Gracias Indira y buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los que están conectados para esta charla. Agradezco mucho la invitación de Marco, en general a todos, eh, para hablar de mi trabajo. Y bueno, un poco como el tiempo es limitado, decidí presentarles una serie de proyectos que tienen que ver con curadurías que he hecho. Aproximadamente son varias curadurías que he hecho desde los últimos 10 años. Y lo que tienen en común todas estas exposiciones es que eh, tuve que trabajar como con una colección eh, a, partir de, a partir de una colección, ¿no? Es decir, son exposiciones donde no hice tantos préstamos, ni tampoco eh, produje junto con artistas piezas, sino fue un poco, son ejercicios donde hay una colección y a partir de lo que ya hay, tratar de articular como un discurso, ¿no? Eh, Como van a poder ver, muchas son como históricas o tienen como un contenido como histórico, porque yo soy historiador y bueno, como que siempre, aunque haga no siempre, digamos, pero comúnmente, aunque haga una exposición de arte contemporáneo, como que me sujeto mucho de la historia, ¿no? O trato de que eh, lo actual se pueda entender también con estos guiños hacia el pasado, hacia prácticas de otros tiempos o ejemplos de otros tiempos, también como para hablar un poco como de continuidad, ¿no? Como una continuidad cultural y una continuidad artística y también pues para ver que pues nosotros y nuestra cultura es indisoluble de cosas que han pasado, ¿no? Como, eh, sí, de gente que estuvo antes que nosotros. Eh, Entonces, bueno, estos ejercicios, aunque puedan parecer limitados, porque pues no puedes, o sea, en este caso no pedí obras de fuera, etcétera, etcétera, pues son muy interesantes porque siempre cuando tienes un conjunto limitado de piezas y tienes que articular un discurso, pues se presta mucho como para la creatividad, para la imaginación, también para la investigación, ¿no? Así como, ¿qué puedo hacer como con esto, ¿no? Creo que son al final como tener como conjuntos limitados de objetos, siempre es algo que motiva como la inventiva, ¿no? O sea, también creo que pasa como en todos los ámbitos de la vida cotidiana cuando uno tiene como limitaciones y tiene que como que hacerlo mejor a partir de esas limitaciones, ¿no? O sacarle el mejor provecho a las cosas, aunque trabajemos con conjuntos reducidos, bueno, ni siquiera reducidos porque unas son colecciones enormes, pero sí conjuntos limitados de objetos, ¿no? Entonces, bueno, la primera exposición de la que les voy a hablar, la hice hace justo 10 años, en el 2010. La hice cuando trabajaba en el Museo de Arte Moderno y era uno de los curadores que elaboraba ahí bajo la dirección de Osvaldo Sánchez y se llamó La Máquina Visual, una revisión de las exposiciones del MAM a través de su colección desde 1964 hasta 1988. Eh, Tenía poco de haber empezado a trabajar en el MAM en esa época y fue como
una de las primeras cosas que a mí como que me dejaron de mis tareas como curatoriales era hacerme cargo de la exposición, de la colección permanente, ¿no? Y siempre tratar de dar como nuevas lecturas de la colección. Y aquí un poco lo que eh, traté de hacer fue hablar de la historia del museo a través de la colección, ¿no? Y escoger como exposiciones paradigmáticas que se habían dado desde 1964, que fue cuando se inauguró el museo, hasta 1988, ¿no? O sea, como que comprendía un poco más de 4 décadas, y la idea era mostrar cómo pues el museo es un agente como fundamental, una institución como para la creación de la historia del arte y la legitimización de algunas prácticas artísticas, ¿no? Entonces, al principio, como pueden ver ahorita que se están ahí deslizando las imágenes, también hicimos como un trabajo de archivo donde rescatamos algunas fotografías y documentos del inicio. Entonces sacamos inclusive este tipo de fotografías que eran como fotografías cuando el museo se estaba construyendo, y las pusimos en estas cajas de luz. En la siguiente imagen van a poder también ver como la maqueta original, que esa también como que la encontramos en el museo. Algo que fue muy valioso de parte de Osvaldo fue como una labor como de rescate. Entonces como que nos metimos a las bodegas y hoyos más oscuros a sacar cosas, y entre esas nos encontramos la bodega, digo la maqueta, que se restauró y la pudimos exhibir también en ese museo, en esa exposición. Eh, y bueno, en la maqueta se puede ver el diseño original del MAM, que tiene como estos dos elementos, los dos edificios, pero aparte hay otros dos que están como en otro colorcito, que los pueden ver ahí, y que esos estaban en el proyecto original, pero que no se construyeron. Eran como los talleres y las bodegas, y el otro edificio era como parte del auditorio, pero eso no se llevó a cabo, ¿no? Y a partir de esta como pequeña entrada que tenía que ver como con estos documentos, las fotos y la maqueta, venía, por ejemplo, la exposición inaugural del MAM, que ahorita la vamos a ver en la siguiente imagen, que era, o sea, el MAM se abrió con una serie de exposiciones que comprendían desde el siglo XIX hasta 1964, pero había una sala muy fuerte dedicada a los tres grandes, y también la exposición individual con la que se inauguró el museo fue con una muestra de Tamayo, de obra reciente de Tamayo, ¿no? Entonces, en esta primera parte se ponían algunas de estas obras, ¿no? Algunas obras de Siqueiros, otras del doctor Atl, de Rivera, de Orozco, y obviamente de Tamayo, que era como la figura central en la inauguración. En la siguiente imagen, pues vamos a ver también como otras imágenes, en este caso Orozco y Tamayo, y había estas como vitrinas museográficas que en el interior lo que pusimos era como más documentos. Eh, no sé si podemos ver la siguiente imagen, y se puede ver como el interior de la vitrina. Entonces ahí pusimos como, poníamos como fotos de estas exposiciones. También hacíamos como una versión facsimilar de los catálogos a los que se refería cada una de estas exposiciones para que la gente los pudiera ver. Entonces, bueno, el catálogo original está dentro de la vitrina, pero afuera está esta copia que se ve ahí como con un hilo, que era la copia como de consulta, ¿no? Y así lo hicimos como con todas las exposiciones que revisamos. Esta segunda exposición que revisamos son una serie de concursos que hubo en los años 60, que eran bienales de escultura. Empezaron también en el año de 1964, y se daban distintos premios, que eran como premios de adquisición a escultura de pequeño formato, de mediano formato, de gran formato, y fue una forma a través de la cual el museo se empezó a hacer de colección, ¿no? Entonces aquí sacamos piezas que eran parte de la colección, pero que también fueron las piezas que ganaron en esas bienales de los años 60.
y también a partir de esta revisión se pudo ver que, sí, podemos avanzar. A partir de esta revisión se pudo ver también el origen de muchas de las esculturas que están en el Jardín del MAM, porque algunas de ellas son esculturas que ganaron dentro de la modalidad de gran formato. Y bueno, la siguiente exposición es una exposición de 1965, que también fue un concurso que se llamó el Salón de Artistas Jóvenes, que también se conoce como el Salón ESO, así como de ESO, ESO, la transnacional de hidrocarburos, y que fue un concurso que existió en varios países de América Latina en esos años, todos patrocinados por esta subsidiaria de Standard Oil, y cuyos ganadores en los distintos países de América Latina irían a una exposición continental en Washington, en la Organización de Estados Americanos. Y esta exposición, dentro del contexto de la Guerra Fría en México y en otros países de América Latina, fue muy controversial, ya que parecía como injerencia, bueno, no parecía, era injerencia norteamericana en asuntos culturales mexicanos en la época de la Guerra Fría. Los ganadores fueron Lilia Carrillo en pintura, que obtuvo el segundo lugar, y el primer lugar lo obtuvo Fernando García Ponce. Y el día de la inauguración inclusive hubo golpes, ¿no? Cuevas se peleó con no sé quién, y también Tamayo, hubo como todo un escándalo mediático. Y bueno, en las vitrinas estas que les mencionaba, aquí incluimos toda esta serie es una recopilación de prensa de esos años, ¿no? Donde como que se habla de esta polémica, y obviamente los cuadros que resultaron ganadores son parte se volvieron parte de la colección de la Unión Panamericana, y por lo mismo están en Washington DC. Entonces no los pudimos traer a México, pero los reemplazamos con otros ejemplos de los artistas que se ve en la siguiente imagen. Entonces ahí, por ejemplo, hay un cuadro de Lilia Carrillo, un cuadro de García Ponce y de otros artistas que participaron en este certamen, como Aceves. Y la siguiente exposición que incluimos se llamó El surrealismo y el arte fantástico de México, que fue una exposición que se hizo a principios de los 70s y que comprendió tanto obra histórica y artistas históricos, como se puede ver ahí Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Wolfgang Palen, pero también incluía una selección de artistas jóvenes como Javier Esqueda y Pedro Friedeberg y Helsen Gass, y era un poco una respuesta, o más bien dicho, la exposición se desprendía de un libro que escribió Ida Rodríguez Trampolini en 1971, que se llama El surrealismo y el arte fantástico en México, ¿no? Y que se presenta como una alternativa un poco más regional o local ante exposiciones como la anterior, ¿no? Como al arte abstracto que se pensaba en muchas ocasiones que pues estaba sucediendo por injerencia norteamericana en asuntos culturales de México. Contra esa postura, pues estas lecturas de un surrealismo local, pues presentaban un arte que era un poco más orgánico, por decirlo de alguna manera, en el país. Y en los otra exposición de los años 70 que incluimos fue esta, que se llamó El Geometrismo Mexicano, que también se corresponde con un libro que editó la UNAM, también del mismo nombre, y que trata de esbozar una línea de arte geométrico abstracto en México, que también tiene antecedentes históricos en Mérida, por ejemplo, en Günter Gerso o Matías Geritz, pero que también comprendía artistas jóvenes en ese momento, como Vicente Rojo, Felgueres, Kazuya Sakai, y que, digamos, en ese momento el director del museo era Fernando Gamboa, y Fernando Gamboa
después de la popularidad del muralismo mexicano durante la primera mitad del siglo XX, siempre está tratando de hacer un nuevo modelo mexicano, ¿no? De arte mexicano, como para promocionarlo tanto dentro como fuera del país, y de él es esta idea de hacer esta como tendencia abstracto-geométrica, ¿no? Luego, hacia finales de los 70 hubo otra exposición que es esta, que se llamó Nuevas Tendencias, y que la quisimos incluir porque es importante en el sentido que es la primera vez que en el Museo de Arte Moderno exhiben como artistas jóvenes, lo que se diría hoy en día como artistas emergentes, muchos de ellos como recién egresados de la universidad y que también estaban haciendo como arte en nuevos medios y bajo nuevos formatos que antes no se habían presentado en el Museo de Arte Moderno, donde generalmente se presentaba escultura y pintura, con este salón de artistas, del Salón 77-78, que se llamó Nuevas Tendencias, pues es la primera vez que se exhiben eh, instalaciones, cómic, video, performance, o sea, toda esta serie de nuevos medios y de nuevas disciplinas que se dan hacia finales de los años 70 en el museo. Esta es como parte de la documentación que también estaba ahí en la vitrina. Y si podemos ver la siguiente, eh, aquí hay unas imágenes, no sé si se alcance a ver, pero las fotos que están reproducidas en el muro, que está un poco más vacío, están esas 4 fotografías, es el tendedero de Mónica Mayer, que es una pieza que se ha vuelto a hacer recientemente, sobre todo a partir de la exposición de archivo que tuvo en el MOA, pero fue en esta exposición en el MAM donde se presentó por primera vez, entonces ahí había documentación de esta pieza. Entonces también es un momento, esta exposición es importante también porque es cuando entran ciertos discursos feministas, ecologistas, sobre distintas sexualidades o sexualidades disidentes también en el MAM, ¿no? O dentro de la programación del MAM por primera vez. Esta, por ejemplo, es una parte de una instalación y performance de Mauricio Guerrero que tenía que ver con la situación de los perros callejeros en la Ciudad de México, que en ese momento pues era muy grave, era un problema como casi de salud pública y trataba de dar visibilidad como a este problema, ¿no? Y luego ya hacia los años finales de los años 70, pero sobre todo principios de los 80, eh, empieza a haber como un regreso a la pintura. A principios de los años 80, pues un poco como una serie de un par de exposiciones que pusimos ahí, alternancias, era una de ellas, donde regresa un poco como la pintura abstracta, un poco gestual, eh, un poco lo que yo llamo como el texturismo mexicano, ¿no? Que es así como esta pintura abstracta, gestual, que aprovecha mucho como materiales y minerales y, y bueno, ahí había como esa exposición, hay algunas obras de los hermanos Castro Leñero, Irma Palacios, entre otros, y luego ya hacia mediados de los 80 incluimos otra exposición, que creo que se ve en la siguiente imagen, que es un poco cuando empieza a ver este regreso de la pintura figurativa, y la pintura se empieza a explicar a partir como de la estética posmoderna global, sobre apropiación, la influencia de los medios masivos y estudios iconográficos en el arte, ¿no? Es un poco antes de que se formule en México, bueno, no, ni siquiera tan poco antes, como unos 10 años antes de que se formule esta categoría muy de los años 80, 90 de neomexicanismo,
de la pintura neomexicanista, y muchos de los artistas que participaron en esta exposición, como Julio Galán y Enrique Guzmán, o sea, como que van a ser inscritos en esa categoría de neomexicanistas, pero aquí hay como un antecedente de cuando empieza a haber como un interés en sus prácticas de estos pintores figurativos a mediados de los años 80, que no tiene mucho que ver con estos discursos nacionalistas, sino más bien con el interés eh, de apropiación de imagen, ¿no? Y de como de imágenes globalizadas, imágenes de la cultura de masas y popular, que ellos y ellas estaban como estudiando a través de su trabajo. Y bueno, estos eran como las distintas exposiciones que revisamos en esta exposición del MAM. También decidimos como terminar la exposición en los años 80, porque justo en el 88 empiezan a haber como otros museos, o sea, como que el MAM ya no es el único museo, ya está el Tamayo, surge también el Centro Cultural Arte Contemporáneo, entonces como que eh, el MAM como este museo central, ¿no? Como que pierde un poco como su protagonismo, pero también es un momento donde nosotros también veíamos que el coleccionismo o las adquisiciones del museo empezaban a decaer, ¿no? Entonces ya no nos costaba también hacer trabajo sobre exposiciones que se hicieron en los 90, por ejemplo. Entonces por eso también decidimos terminarlo en el 88 y bueno, también porque pues eh, por lo menos para mí haberla llevado hasta los 90, pues ya era como una cercanía histórica con la que no me sentía como muy cómodo, ¿no? Y bueno, la siguiente exposición eh, la hice en la siguiente exposición de la que les voy a hablar, la hice en la Sala de Arte Público Siqueiros en el 2014, por invitación de Tayana Pimentel, que es ahora la directora del Marco, y era una exposición, me invitaban a hacer una exposición con Siqueiros, sobre Siqueiros, eh, partiendo de la colección que tiene la SAPS. Entonces, hice esta propuesta que se llamó Mecanización, Arte y Tecnología en la Producción de David Alfaro Siqueiros, y que no quería que solamente fuera una exposición de obra artística, porque la SAPS tiene el archivo documental de Siqueiros, que es increíble, y además pues lo tienen en súper buen estado y súper bien catalogado, y es una fuente de consulta para la investigación, pero también para entender procesos artísticos como bien interesante, ¿no? Entonces, un poco lo que trataba la exposición era sobre, sí, como la tecnología, ¿no? Este impulso como del mundo mecánico, del mundo moderno en la producción de Siqueiros, que como todos sabemos fue uno de los primeros artistas en México por abogar por esta condición, es decir, que el arte moderno en gran parte es moderno porque se auxilia de tecnologías modernas, ¿no? Y de pinturas modernas y está en diálogo con el cine y con otras tecnologías visuales en ese momento del siglo XX, ¿no? Entonces, no solamente exhibimos obras artísticas, sino también eh, piezas o documentos del archivo, como todas esas fotografías que se ven, que salen un poco del muro y que pues muestra cómo Siqueiros, mientras que igual estaba trabajando con esas fotografías como modelo, ¿no? Igual para hacer una obra, pues también las estaba utilizando para limpiar la pistola de aire, ¿no? Con la que estaba pintando. Entonces, muchas de estas fotografías tienen manchas y plastas de pintura que corresponden muchas veces a esta idea como de los accidentes plásticos que también están presentes en la obra de Siqueiros.
Y bueno, como que también aquí como que hubo una como reflexión también importante sobre el montaje, ¿no? Y cómo quería que se montara esta exposición, porque pues Siqueiros, desde que hizo el ejercicio plástico en Argentina y después con otros proyectos como su mural que está en el castillo de Chapultepec, o lo que va a ser hasta el final de su carrera en el Poliforum, pues trató de hacer estos espacios totalizantes, ¿no? Donde digamos que los ejercicios plásticos cubrían la totalidad del edificio y sí, como que digamos que hacían que el espectador pusiera atención en todos lados, o sea, como un espacio envolvente, ¿no? Entonces, tratamos de replicar un poco esto museográficamente, entonces utilizamos como dos niveles para exponer obra artística, o sea, uno como el tradicional, ¿no? A nivel de la vista, pero también otro más alto donde están esas cajas de luz que hizo Siqueiros en los años 60 y esos videos de algunas de sus obras que documentan algunas de sus obras como El Hospital de la Raza, ¿no? Y juegos de planos que también se hacían entre las fotografías que salen de los muros y otras obras que estaban dispuestas hacia atrás, ¿no? Entonces era un poco como crear estos diálogos entre obras que estaban a nivel de la vista con cosas que estaban presentes arriba, ¿no? Y dinamizar un poco el espacio de exposición. Aquí, como se puede ver, pues eh, aquí también hay un intento de hacer eso, ¿no? Ese objeto que se ve en un plano más alto que las fotografías y las obras en papel, es justo una maqueta de Siqueiros del espacio, sí, del espacio donde está el mural en el Hospital de la Raza, ¿no? Sí, podemos avanzar. Y ya, bueno, del otro lado del espectro, o sea, en cuanto a artista se refiere, eh, un año después, en el 2015, me invitaron de el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara a hacer una lectura de una colección, de un acervo que ellos tienen que es muy importante de Matías Geritz. Es un acervo público hasta el día de hoy. Eh, es el acervo que prácticamente Geritz conservaba al momento de su muerte y, eh, y que fue donado en los años 90 al Cabañas y que se conoce muy poco, pero pues es muy valioso porque también tiene una parte documental. Nada más que en este caso no saqué casi ningunos documentos, más que algunos trabajos ahí en papel, unos dibujos de cuando era maestro en la Universidad de Guadalajara, cuando era maestro de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también me habían invitado, bueno, una de las razones por las que me invitaron a hacer esta exposición es porque unos años antes yo había publicado un libro de Geritz, donde es como un libro como muy teórico y como muy clavado en cuestiones como históricas, ¿no? Y no es tan plástico, o sea, como que no hay mucho, o sea, es más histórico, teórico, crítico, que como más plástico, ¿no? Entonces, como que aproveché esta exposición para hacer justo un ejercicio más plástico y investigar cosas que tienen que ver más con la obra plástica, ¿no? Como por ejemplo la importancia de la geometría en Geritz y cómo es como la base de muchos de sus trabajos y también una parte muy importante de el momento de cuando fue maestro en Guadalajara e influyó a muchos como artistas y arquitectos jóvenes de ese momento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en toda esta primera parte, pues era un poco eso, ¿no? Como la geometría y lenguajes geométricos, ver como repetición, o sea, cómo la geometría servía para ciertos
ejercicios de repetición plástica, la correspondencia entre pequeñas esculturas, obras gráficas y después como grandes esculturas. Y pues bueno, así como en la de Siqueiros, como que me ocupé bastante también como con el museógrafo de trabajar la museografía. También aquí lo hice, ¿no? Entonces también tenía como muchos gestitos y cosas así eh, que se relacionaban con la obra de Geritz, o sea, la paleta que escogimos para algunos muros, pues se desprende como de una pintura o de otras obras. Las bases eran un poco irregulares, o sea, no eran como totalmente como eh, cuadradas, si se fijaron, o sea, y un poco como que estaban basadas en la barra del bar del eco, ¿no? O sea, como ahí se ve como que están un poco así como, son un poco irregulares, ¿no? Pero se ven también más adelante. Y bueno, en esta segunda parte, también, bueno, otra de las cosas que veíamos era como la cuestión de los formatos, de las escalas, o sea, lo que les mencionaba como Geritz iba como trabajando con distintas escalas y haciendo distintos ejercicios. Las soluciones que tomaba, por ejemplo, los lenguajes con los que llega a México, por un lado, esta cuestión un poco como un lenguaje arcaico, muy derivado de la pintura española de la primera mitad del siglo XX, así como tipo Miró, ¿no? Y otra gente con la que él se asoció mientras que vivió en España. Si podemos avanzar un poco, pues también como las cuestiones más como primitivistas, expresionistas, inclusive algunas, sí podemos seguir avanzando, eh, opciones como o técnicas un poco más de vanguardia, ¿no? Como acumulaciones, como en esa obra que se ve ahí negra, que tiene como una acumulación de corcholatas, ahí al fondo se ve como la mano, ¿no? Que es como esta mano como un poco expresionista. Y también se revisaba en esta exposición un poco como los temas que se abordaban en distintos periodos de Geritz. Por ejemplo, cuando llega a México todavía tiene una obra como que con ciertas cuestiones sobre el cuerpo y el erotismo, que eso va a ir como desapareciendo, pero cuando llega, pues todavía está muy presente esa parte, eh, pero luego va desapareciendo, ¿no? Y se va pues sí, como concentrando en otro tipo de temas, como por ejemplo, si en la que sigue, eh, siempre hay como una cosa medio, bueno, una temática como muy recurrente en su trabajo, no sé si es por, pues no sé, como por las influencias expresionistas alemanas, pero es una parte como medio macabra, ominosa, eh, tétrica, ¿no? Como expresionista lo podemos llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esta escultura que está ahí, ¿no? Que se llama, popularmente se le denomina muchas veces el sopilote, pero la verdad es que se llama la pesadilla. Es una gran escultura de Geritz que se conoce muy poco, está hecho como con pedacería de acero. O sea, yo me imagino que mientras que estaba haciendo como la serpiente, el primer modelo de la serpiente en el taller eh, de lámina, pues él iba recolectando toda esta pedacería y luego él pues la soldó, ¿no? Creando esta forma como de un pajarraco extraño y luego tiene este dripping como rojo, o sea, tiene como pintura y creo que tiene también mucho que ver como con estos gestos un poco como expresionistas que él a veces también utilizaba. Tiene otra escultura en madera que es parte de una colección particular que se llama El Carnicero, eh, que también tiene como un sangrado ahí, ¿no? Y bueno, estas son otras partes ahí, otras esculturas ahí medio expresionistas, ¿no?
Y otra temática que a la que se empieza a referir a partir de los años 50 y que se va a volver como muy recurrente ya por el resto de su vida, pues es la temática espiritual y o religiosa. Hace estos cristos como los que están al fondo, pero también hace estas como especies de, eh, pues sí, como esculturas religiosas, como con objetos encontrados, como custodias, un poco. Y como se ve en la siguiente imagen, pues también todas estas obras eh, un poco figurativas, ¿no? Como por un lado este ángel que está hecho en bronce y luego una de estas figuras, esculturas hechas en madera, ¿no? Este es el Moisés, ¿no? Que tiene como estas dos tablas y las tablas están como perforadas y tienen como los clavos. Y también lo que se ve en esta siguiente imagen, que son sus muy conocidos mensajes dorados, perdón, donde que también tienen una significación religiosa a partir del uso del oro, que puede recordar así como eh, pues altares barrocos, coloniales, pero también refleja la luz, ¿no? Y en esta iridiscencia de la luz trata de hacer un vínculo con la espiritualidad, ¿no? Y bueno, para concluir esta exposición de exposiciones, valga la redundancia y perdón, eh, está esta exposición que tuve el gusto de hacer el año pasado, justo en Marco, que se llamó El orden material de las cosas y que hice a partir de la colección FEMSA, que, bueno, yo ahorita soy el director artístico de la 14ª emisión de la Bienal FEMSA, y ya también había tenido el placer de hacer otros ejercicios curatoriales con la colección, y en este caso decidí hacer, bueno, de hecho desde la primera exposición que pude hacer con la colección FEMSA, que la presentamos en la Bienal número 13, que fue en Zacatecas y que fue sobre arte geométrico latinoamericano, eh, siempre he tratado, y bueno, creo que también como que mi trabajo tiene ese filo, pero de hacer exposiciones que sean realmente como, pues, pedagógicas, ¿no? Y que ofrezcan una como nueva mediación del arte moderno y contemporáneo con el público. O sea, no soy mucho como de, sobre todo cuando se hacen trabajos para museos públicos, en verdad como que me interesa respetar el mandato de conocimiento y de saber de las instituciones públicas. Entonces las exposiciones que hago, pues trato de que sean como muy pedagógicas y que como que sean como fácil de seguir por el público y que puedan ser interesantes. O sea, generalmente no me meto como en conceptualizaciones complicadas y muchísimo menos como autorales, ¿no? Eh, lo vuelvo a mencionar, eso cuando trabajo como en instituciones públicas y que sí, que tienen como un mandato de saber y conocimiento con sus públicos, ¿no? Entonces, esta exposición pues era un poco sobre la presencia del objeto en el arte moderno y contemporáneo. Entonces, pues empezaba desde una revisión, por ejemplo, de la naturaleza muerta y el vanitas, y cómo esto se podía ver reflejado, pues sí, en el arte moderno, con ciertos modelos como bastante tradicionales, donde pues sí lo vemos y decimos, ah, pues sí, es una naturaleza muerta, como se puede ver en ese Olga Costa o en ese Alfonso Michel o en el José Gurbich, pero como también
eso puede estar, o sea, esa idea de como naturaleza muerta o algo así, podría estar en esa fotografía de Mariana Dellekamp también, ¿no? Y también una parte como de los objetos simbólicos y cómo, o sea, cómo los objetos pueden ser o tener un contenido simbólico más allá de estos modelos europeos de la naturaleza muerta y el vanitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está ese Saturnino Ran, ¿no? Que es la ofrenda, y la gran pieza que se ve del otro lado es Natura Cultura, que es como un análisis objetual hecho por Silvia Gruner a partir de los años 90, en los años 90, está registrado a través de fotografías. Podemos poner la que sigue. O esa pieza de Marisol Werner Bass que se llama La Crucifixión, ¿no? Y que pues utiliza estos clavos, ¿no? De manera simbólica, pues para hablar como de un hecho religioso. Y también pues como no solamente son objetos, sino también son materiales los que pueden tener esta carga simbólica. Entonces, de nuevo, por ejemplo, ahí en el fondo se ve un mural de Matías Geritz, que es justo de esta serie de obras doradas que utilizan el material y la luz que da para hacer referencia pues a una obra como de carácter religioso. Y también había en esa exposición un intento de hacer como una genealogía de uso de objetos en el arte, que iba un poco como hacia, desde Dada y el surrealismo, y pasaba por obras de los años 70, como esta de Juan José Gurrola, que se llama Monobloc, y que pues tiene que ver como con procesos de consumo y de industrialización, y bueno, parte de la pieza es esta instalación de este refrigerador con una pieza industrial adentro. Y también, bueno, ya de ahí nos íbamos como a arte de los 90 principalmente y del siglo XXI. Ah, creo que, a ver, es que... Ah, bueno, también, bueno, si podemos ir a la que sigue, por favor. Entonces ahí ya había como más la presencia del objeto, que se volvió más prominente a partir de los años 90, y ahí se ven obras de Gabriel Curi, de los Carpinteros, Darío Escobar. Creo que en la siguiente foto es una imagen más amplia de la sala, donde se ven algunas obras también de Patiño, eh, y un poco también como al final la exposición trataba un poco como la materialidad de la ciudad, o la ciudad como un objeto para, sí, como un objeto de experimentación plástica, ¿no? Eso creo que se ve un poco más en la siguiente imagen. Eh, y eso a grandes rasgos en este caso. Esos eran los proyectos de los que les quería hablar, y espero que les haya parecido interesante la charla, y pues aquí estoy si quieren como eh, hacer alguna pregunta o lo que sea. Claro que sí, muy interesante. Y bueno, pues hay algunas preguntas y bueno, pues voy a activar los micrófonos de las personas que estén interesadas en hacer algún comentario. Realmente, pues muy interesante. Y bueno, vamos a empezar con Delia Salinas, que al parecer es una de las primeras personas que va a hacer un comentario. Delia, déjame te activo el micrófono. Y ya está. Perfecto, Delia, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Cindy. He visto que te inspiras en la propia obra de los artistas para el diseño de la museografía. Creo que es un recurso creativo. ¿Cómo se te ocurre esto con cada artista? Pues todos son muy distintos. Pues un poco, o sea,
se presentaron dos casos donde sucede eso, ¿no? El de Geritz y el de Siqueiros. Y pues aquí fue un poco también ver pues que ellos dos tenían intereses arquitectónicos y espaciales, ¿no? En sus carreras. Entonces fue un poco como cómo traducir esos intereses y preocupaciones que ellos tenían en la museografía, un poco como para hacer eco pues, de sus inquietudes, ¿no? Entonces creo que son como en casos particulares y, y creo que hay momentos en los que se puede hacer y hay momentos fácilmente y hay momentos en los que igual no se puede hacer tan fácilmente. Por ejemplo, cuando trabajaba en el Chopo, hicimos una exposición sobre como, digamos, como lo gótico o lo macabro en el arte contemporáneo, ¿no? Y todo salió porque eh, está eh, este director de cine que ya falleció, de apellido López Moctezuma, que hacía estas películas de terror, así como medio entre terror y como medio eróticas y como muy alucinadas en los años 70. Y hizo una que se llama La Mansión de la Locura y curiosamente la filmó en el Chopo cuando el Chopo estaba abandonado, ¿no? Entonces a partir de ahí nos dio ese pie como, ay, pues esto fue en algún momento el set de una película de terror, vamos a hacer una exposición que tenga que ver sobre lo gótico y lo macabro en el arte contemporáneo. Y como era un poco así, pues nos permitió y casi casi lo hicimos como la casa del terror. Pero creo que hay otros momentos donde no se puede, ¿no? O sea, como que hay ciertos proyectos que lo permiten y hay otros que no lo permiten tanto. Sí, dependiendo, ¿verdad? Ajá, Gracias. gracias a ti. Muchas gracias, Delia. Bueno, tenemos otra pregunta de parte de Brenda Méndez. Brenda. Bueno, Indira, Brenda está comentando que su micro no funciona por ahorita, pero ella pregunta cuál es su corriente favorita o movimiento artístico y por qué. Ok. Bueno, es difícil. Ese tipo de preguntas se me hacen muy difíciles porque pues hay mucho de dónde escoger y estaría muy complicado decir algo, pero yo siento como mucha afinidad, digamos, con el legado no solamente artístico, sino intelectual del surrealismo, ¿no? O sea, creo que comprendió muchas cosas que van más allá del arte. Hay un acercamiento eh, de escritores y teóricos afines al surrealismo, en el campo de las ciencias, en el campo de la antropología, en el campo de la literatura, y siempre tratando de tener una visión más amplia de la realidad y del mundo, o sea, como ir en contra de los reduccionismos intelectuales. Entonces, en parte por eso, o sea, yo siento una como afinidad con este legado intelectual del surrealismo, que a su vez pues es el legado intelectual del romanticismo que está con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, pues tenemos algunas otras preguntas. Amanda Cantú, Mariana Castañón y Débora Gutiérrez. Vamos a empezar con Amanda. Adelante, Amanda, y luego seguimos con Mariana. Gracias, Cindy. Hola, Daniel, mucho gusto. Pues mira, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué rol juega el público para ti dentro de tu ejercicio curatorial? O sea, a la hora de que tú vas a curar una exposición, ¿cómo, digo, contemplas al público o qué rol juega? Sí, sí. Sí, sin duda. O sea, y por eso mencionaba que, o sea, cuando trabajo en una institución pública, ¿no? Como que mi forma de pensar la exposición es totalmente distinta a que, por ejemplo, si la hago en un lugar donde simplemente van a ir como especialistas, ¿no? Digamos como
en una galería o en un espacio independiente donde yo sé pues que no va a llegar, por decir algo, mi tía, ¿sabes? O sea, van a llegar como puros especialistas, y en cambio mi tía sí puede llegar al MAM o puede llegar a tal, o sea, como qué públicos hay, ¿no? Ok. Y definitivamente como que, pues en un lugar como que visita público especializado, pues hay posibilidad de igual hacer como un discurso más especializado, ¿no? Ok. Mientras que cuando es un público más amplio, pues igual no viene al caso hacer un discurso tan especializado porque igual va a ser como difícil entenderlo. Y con esto tampoco quiero decir que los contenidos tengan que simplificarse y ser sencillos, ¿no? Porque además como que, o sea, yo sí pienso como el público con mucha generosidad, y creo que el público, y en especial el público mexicano en general, es como tremendamente sofisticado, ¿no? Aunque independientemente de cuánto sepa de arte o no sepa de arte, creo que sí, es un público como sofisticado, y intelectualmente hablando, ¿no? Es como muy sorprendente, por ejemplo, ver el gran número de gente que, eh, por ejemplo, en el DF o en otras ciudades, opta por plan del domingo ir al museo cuando es gratuito, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay como un manejo de contenidos, ¿no? Cuando haces exposiciones para cierto tipo de instituciones, a que cuando haces para otro tipo de instituciones, ¿no? O otro tipo de espacios. Entonces, sí, para mí es como muy importante pues el público. Un poco también, por ejemplo, en el Chopo, pues cuando estaba en el Chopo, y ponía este ejemplo como de la exposición de lo gótico y lo macabro en el arte contemporáneo, pues es porque también el Chopo, mucho de su público es como un público joven, ¿no? No es como un público mayor que por lo general le gusta ir a ver exposiciones de artistas más clásicos o más institucionales, como que probablemente se presentan en Bellas Artes o en el MAM o en otro tipo de espacios, pero el Chopo sí tiene una población muy joven, entonces también hacíamos como contenidos como más dirigidos hacia ese público, ¿no? Gracias. Mariana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Hola, Daniel. Oye, te sigo en redes y me llama mucho la atención. Me pregunto, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo como curador o como museógrafo en este contexto ahorita con la cuarentena, ¿no? ¿Cómo se ha actualizado o cómo lo has estado viviendo ahorita? Pues con la Bienal, o sea, que es parte de lo que estamos haciendo, pues hemos desarrollado como muchos contenidos como para redes. O sea, nosotros ya teníamos como una serie de contenidos hechos desde antes, porque como no tenemos un espacio y no estamos en una ciudad, aunque estamos trabajando en Michoacán, digamos, porque ahí va a ser la Bienal, pues estamos trabajando allá. El equipo está en el DF, el programa cultural está en Monterrey, entonces como que no tenemos como un lugar anclado, entonces siempre estamos trabajando en las redes pues, para llegar a los 3 lugares y más, si se puede, ¿no? Y por un lado, o sea, hemos estado haciendo esa parte de contenidos, pero también hemos estado, pues, eh, pensando mucho e imaginando mucho cómo van a ser las siguientes actividades de la Bienal, ¿no? Ya que haya un poco de posibilidad de reunirnos y sobre todo, pues, en el estado de Michoacán, donde van a ser las exposiciones presenciales. Entonces, pues, hemos estado como imaginando mucho esas como soluciones, pensando en protocolos, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y yo por mi lado, pues también he estado pensando mucho como en mi práctica. Tengo una invitación de un museo para hacer una exposición que creo que se va a hacer como a principios del próximo año. Entonces, pues sí, cómo hacer una exposición
hoy en día, ¿no? Como para crear otro tipo de experiencia. He estado pensando mucho como en distintas soluciones, en un proyecto también que estoy haciendo como con unos amigos y unas amigas que yo creo que se va a poder visitar ya muy pronto bajo condiciones especiales. Eh, sí, como imaginando cosas. No puedo adelantar algunas, pero eh, pensando cómo responder a la contingencia justamente, ¿no? Gracias. Bueno, Tere, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quería preguntarte, Daniel, también sobre la Bienal. Ahora que hicieron este formato online, ¿de qué forma va a cambiar la Bienal el uso de este tipo de herramientas? Y pues, ¿qué tipo de actividades tienen pensado hacia finales del año? Porque vi que la programación dura hasta 2021. Así es, así es. Bueno, como que creo que haber tenido esta situación, esta contingencia sanitaria, ¿no? Y respaldarnos tanto en las plataformas digitales también nos ha permitido darnos cuenta como de los alcances, ¿no? Entonces, aunque tengamos a finales de año actividades presenciales en Michoacán, pues yo creo que todas van a seguir siendo como accesibles a través de las redes, ¿no? Nuestras redes y nuestros canales. Y nuestros planes siguen un poco en marcha, o sea, queremos presentar los proyectos de los artistas, los proyectos que han desarrollado los artistas y que están para exponerse y presentarse en Michoacán en el último trimestre del año. Queremos seguir manteniendo eso y que se puedan como visitar a partir de ese trimestre cuando ya estén listos para presentarse y que estén también hasta el próximo año, probablemente hasta el mes de marzo, finales del mes de marzo, ¿no? Para hacer un amplio periodo de exhibición en el cual se puedan visitar en distintos momentos o sí, que no haya un problema de que nada más estén por un corto tiempo, ¿no? Y esperemos que el próximo año, como les mencionaba, pues retomar actividades presenciales que de cualquier forma tendrían una visibilidad y un alcance como amplio a través de redes. Muy bien, gracias. Bueno, Débora, adelante. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi pregunta Hola. sería, si yo quisiera ser curadora del MAM o del MUAC, ¿qué conocimientos necesito? Participé en la Bienal del Museo Maya de Cancún hace un año y la verdad es que me enamoré del proceso, desde el montaje, la recepción de obras y el trato con el curador y los artistas. O sea, me gustaría aprender más, pero no sé qué estudios académicos necesito o el tipo de experiencia laboral para llegar a trabajar como curadora en un museo. Ok, pues es que, por ejemplo, yo que crecí en la prehistoria, el, ha cambiado mucho, ¿no? Porque cuando yo, digamos, estaba en edad universitaria, no había propiamente como programas, como estudios curatoriales que hoy en día sí hay, ¿no? Entonces, eh, digamos, habían un par en el extranjero, pero aquí en México no había nada, entonces, eh, de hecho, tampoco había ni siquiera mucha oferta en cuanto a posgrados de historia del arte y así, ¿no? Ujú. Hoy el día el panorama es totalmente distinto, ya hay estudios de posgrado sobre estudios curatoriales en México, varios en México y una cantidad impresionante fuera de México, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que para ser curador, o sea, pues sí se necesita como algún tipo de especialidad, digamos como una maestría en estudios curatoriales. Creo que las carreras no importan tanto, ¿no? Porque pues también uno puede ser, o sea, no sé, por ejemplo, si yo hubiera estudiado biología y me hubieran interesado las exposiciones, pues hago estudios curatoriales y probablemente pude haber sido el curador del Museo de Historia Natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, como Ok. que, o pude haber sido
arqueólogo y hago estudios curatoriales y así puedo trabajar en un museo de antropología. O sea, como que sí, creo que es como, no es tan necesario como una carrera en específico. Obviamente que si te interesa el arte, pues está historia del arte, o hay muchas carreras afines como diseño, artes, o sea, como práctica artística, arquitectura, o sea, como que creo que todas esas son como carreras afines con las que después se puede hacer algo de estudios curatoriales. ¿Y aquí en México en qué escuelas podría? Aquí hay una maestría en estudios curatoriales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bueno, ¿De qué? pues muchas gracias. Tenemos unas últimas 2 preguntas por el tiempo. Vamos a dar la oportunidad a Débora y por último a Carmen. Gracias. Adelante, Débora. Creo que Débora fue la de ahorita. Perdón, Al menos. India, Perdón, sí. Viviana. Sí, Lidia, acabo. Cárdenas, adelante. Dale. Hola, muchísimas gracias Daniel por la charla, estuvo muy padre. Gracias. Quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo te ha ido desafiando la idea del cubo blanco, ¿no? Como este espacio súper sacro donde toda la experiencia del visitante es contemplar y venerar a la obra y estar en silencio y todos despacito. O sea, ¿cómo has luchado? Pues no creo que no luchar, pero ¿cómo te has enfrentado a esta idea de que es la única y unívoca forma de presentar las obras? ¿Y cómo lo haces sin descuidar la integridad de las obras en exposición, ¿no? Porque tampoco podemos hacer un carnaval adentro del museo. Bueno, a mí, o sea, pues hay varias cosas, ¿no? Pero algo como muy claro que a mí me gusta es que como que, o sea, yo sí veo el arte como una experiencia como enormemente sensorial, ¿no? O sea, como que hay toda una parte intelectual y reflexiva, pero como que todo entra a través de los sentidos, ¿no? No soy tan fan, por ejemplo, de estas exposiciones como de papelitos y como documentos, o sea, como ese tipo de ejercicios que nada más se basan como en esas prácticas como archivísticas, porque justo lo considero como muy poco sensorial, ¿no? Y como que siento que no atrapa, ¿no? Y como que mucha gente, igual si eres un clavado en ese tema, pues te puedes quedar 5 horas leyendo papelitos, pero de otra forma, pues nadie le presta nunca nada, mucha atención, ¿no? Entonces, o sea, como que la parte sensorial se me hace como básica, entonces, sobre todo si es una exposición de orden colectivo, me gusta que haya distintos registros, ¿no? Como que atrapen los sentidos de distinta manera, ¿no? Se puede ver una pintura, una foto, pero que también por allá haya un video que se esté moviendo, o una animación, o una pieza sonora, ¿no? O sea, como que, y en ese sentido, o sea, como que sí creo que a veces he hecho como unos cochineros, pero pues no se ve porque no estoy haciendo como un carnaval o manchando paredes o cosas así, pero como que inclusive que pueda haber un registro que a veces manche, si se puede decir así, ¿no? Que la pieza de audio te interfiere un poco cuando estás viendo una pintura, o sea, como que esa parte sensorial a mí me interesa como mucho, ¿no? Y creo que sí, como estimular como los sentidos de distintas maneras y entender pues la participación sensorial en la experiencia artística a mí sí se me hace como muy importante. Claro, gracias. Bueno, pues a continuación, Carmen, adelante. Oye, bueno, es que a lo largo de las charlas que hemos tenido acerca de curaduría, me queda así como una interrogante, en que me parece que los curadores van a terminar siendo reconocidos como artistas, porque finalmente crean una experiencia y también ejercen como que una parte de traducción, así como en la literatura, y que a veces esa traducción viene a ser más importante que a veces la obra misma.
Entonces quiero preguntarle que qué opina de eso, de si se considera su proceso desde un planteamiento artístico como artista, porque además es integral, o sea, abarca muchas disciplinas que tienen que intervenir para crear toda la experiencia de la que él habla. Sí, pues sí estaría un poco de acuerdo contigo. O sea, no lo veo tanto como artístico, pero un complemento o un componente autoral, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí somos autores como de una lectura, ¿no? Y sí, y prefiero mediación a traducción, ¿no? Porque como es un poco como ser como el puente, digamos, entre esos artistas que muchas veces pues, ya no están con nosotros, ¿no? Cómo hacer que su trabajo se pueda actualizarlo y se pueda entender hoy en día, ¿no? Y que pueda ser como reconocido y ver como la importancia actualmente, ¿no? O si se trata de artistas contemporáneos, pues también un mediador entre sus necesidades y lo que quiere comunicar con el público, ¿no? Y cómo poner igual en términos o en palabras, ¿no? Igual cosas que ellos quieren decir plásticamente, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos algunos comentarios ya para finalizar de Olga Ramírez. Dice, yo solo quiero felicitar a Daniel por su trabajo, por pensar en los diferentes públicos. La exposición de la colección FEMSA en Marco la disfrutamos mucho por el acomodo de las piezas. Bueno, también de parte de Edith, buenísima la charla, muchas gracias. Y bueno, pues muy contentos todos. Fue muy enriquecedor para todos pues tenerte aquí en esta charla y bueno, tener la oportunidad de tu propia voz que compartas todas tus experiencias. No, pues muchas gracias a ustedes de nueva cuenta por invitarme y pues ya saben, ahí como que el marco fue bien importante para mí como formativamente, ¿no? Cuando vivía en Monterrey en mis años, en mi tardía adolescencia, mis tempranos 20s, entonces pues es un lugar que sí, es bien importante para mí definitivamente y Monterrey, bueno, pues los amo, ya saben. Pues esperamos verte pronto, Daniel, en la primera oportunidad y bueno, pues estamos siguiéndote a través de tus publicaciones, de los proyectos y bueno, nuevamente muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias Cindy, un beso.